Cada mañana un chincol me visita en el balcón. Quiero creer que es siempre el mismo, pero no estoy segura. Es gris y café y tiene una cresta plomiza y parada, un ojo redondo y opaco y una pluma desordenada en la cola. Gira su cabeza de un lado a otro, da saltitos acá y allá y mira hacia adentro, curioso, como si estuviese a punto de largar una pregunta importantísima. No la hace, creo, no estoy realmente segura. A lo mejor soy yo quien no la sabe o no la puede descifrar. Rara vez escribo sobre mí misma. Prefiero la ficción, los personajes, la libertad de otra mirada o los trazos temblorosos del pensamiento al contacto con el papel. Durante la pandemia, sin embargo, sí lo hice. Me contagié del virus en el extranjero y en cuanto pude recurrí a la escritura en busca de un antídoto. Pero esa no era yo, me digo. Mi cuerpo no era el de antes, tampoco mi voz y mucho menos esa escritura afiebrada. Necesité esa expulsión, esa extrañeza para atreverme a decir yo. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a una conversación fantástica con una autora espectacular, como lo es Alia Trabuco Serán. En este episodio conversamos con esta autora chilena sobre Las Otras, su nuevo libro de ensayos publicado por Lumen. Trabuco es autora de La Resta, Las Homicidas y Limpia, y en este libro vuelve sobre una de sus preguntas centrales: ¿qué puede el lenguaje y qué ocurre cuando las palabras no alcanzan? Hablamos de derecho y literatura, un tema cada vez más recurrente aquí en Paredro, de justicia, de cuerpos, de rostros, de bibliotecas destruidas, de Palestina, de censura y sobre todo de la escritura del yo. Una conversación sobre el ensayo como forma de duda, de pensamiento y de búsqueda. Alia Trabuco Serán nació en Santiago de Chile en 1983, es narradora, ensayista y abogada. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, realizó un MFA en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y un doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en University College de London. Su primera novela, La Resta, fue finalista del Man Booker International Prize. Las Homicidas obtuvo el British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding. Limpia ganó el Prix Féminin Étranger en 2024 y ha sido traducida en numerosos países. Las Otras, su más reciente libro, publicado por Lumen, reúne 14 ensayos y un epílogo en torno al lenguaje, el cuerpo, el derecho y la violencia, y todos los temas que escucharán en esta fascinante conversación. No olviden que este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. Alia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Encantadísima, Camilo, de volver a conversar contigo, así que feliz de que hayas leído este nuevo libro y de arrancar con la conversación. Así es, vamos a estar hablando sobre tu más reciente libro, Las Otras, un libro que de alguna manera, no va a decir rompe, porque supondría que ya había un modelo previo y yo creo que parte de tu escritura es una búsqueda, pero que sí se aventura en una serie de, digamos, tensa unos límites que de pronto en las novelas anteriores estaban implícitas, y me refiero a La Resta, Las Homicidas. Ahorita vamos a estar hablando sobre eso. Pero me gustaría arrancarle preguntándote, ¿cómo llegas a escribir este libro? Porque creo que hay un doble juego. Por un lado, un juego de búsqueda personal, pero también un ciberataque y una toma de decisiones frente a lo que no se podía escribir. Eh, sí, es interesante que digas que rompe, porque para mí es como si cada libro estuviese rompiendo algo de lo anterior, que creo que es efectivamente otra manera de decir de que cada libro he estado en cada libro buscando. No necesariamente teniendo muy claro qué es esa búsqueda, pero sí cada uno ha terminado en un resultado formalmente muy diferente. Si comparamos La Resta, Las Homicidas, Limpia y ahora Las Otras, salvo que los títulos empiezan con la letra L, la verdad es que son libros, son libros bastante diferentes entre sí. Entonces, creo que Qué esa bueno, búsqueda sí. está, una búsqueda que es formal, una búsqueda que tiene que ver con preguntas que sí, creo que las conectan. Son preguntas sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la potencia del lenguaje, en ocasiones la impotencia del lenguaje. Entonces, eso creo que está uniéndolos y específicamente este es un libro que está compuesto por 14 ensayos más un epílogo que también es un ensayo, y que fueron escritos a lo largo de un tiempo largo, el tiempo largo de la escritura, yo diría más o menos 10 años, pero que yo en realidad no había articulado como una unidad hasta que reparé en que
sí estaba este tema en común, el tema del lenguaje. Y eso creo que me terminé de dar cuenta precisamente en el tiempo en que sucedió ese ciberataque. Voy a dar un poco de contexto para quienes nos están escuchando, que es que yo obtuve una beca del Hay Festival y de la Biblioteca Británica para ir a hacer una investigación a la Biblioteca Británica sobre un proyecto en el que vengo trabajando más de 10 años, que es un proyecto sobre el rostro, sobre la cara, y que se dispara, el disparador de ese proyecto es un evento biográfico, que es que yo sufrí una cirugía muy grande de mi rostro cuando tenía 19, 20 años. Entonces, bueno, partí a la Biblioteca Británica con la intención de hacer todo como un barrido, una indagación muy amplia bibliográfica sobre destrucciones del rostro en distintas civilizaciones, épocas. Y cuando llego a la Biblioteca Británica, esto fue el año 2024, me doy cuenta de que la Biblioteca Británica había sufrido unos meses antes de mi llegada un ciberataque que destruyó el catálogo de la institución. Por lo tanto, sucedía la siguiente paradoja. La biblioteca que tiene más ejemplares, o una de las, creo que la segunda o la primera, con mayor cantidad de ejemplares en el planeta Tierra, tenía sus libros allí y sin embargo nadie los podía encontrar, porque el mapa para encontrar esos libros, que era este catálogo, un catálogo bastante extraño, como no sujeto a las categorías habituales en una biblioteca, las categorías alfabéticas u otras, ya no estaba más. Había sido distribuido por este grupo de ciberterroristas que pidieron una recompensa, esa recompensa no se les dio e hicieron desaparecer el catálogo de la institución. Y entonces me encontré en la paradoja de estar en una biblioteca sin libros, ¿no? Y esa paradoja me llevó a un ensayo que se titula Descaro, donde está la búsqueda y muchas de las lecturas que sí hice sobre este tema, y también un recorrido por la historia de las bibliotecas destruidas, y eso da origen a uno de los ensayos que a su vez pensé estaba trenzado con otros, y así poco a poco se articuló este libro de ensayos que al final se llamó Las Otras. Y además claro, está lleno de sentido y de capas, ¿cierto? Porque de alguna manera, no quiero forzar interpretaciones, pero muchas veces el catálogo es el rostro visible de una biblioteca, porque También es todo, muy cierto. todo lo demás está oculto tras bambalinas y lo que podemos ver es el registro, el archivo. A partir de ahí es que llegamos, no tenemos las bibliotecas que puedas caminar por sus anaqueles, que hay siempre un tema de un poquito de azar objetivo, que te puedes encontrar cosas, y me parece que ahí hay algo. Quiero, Ale, también preguntarte algo, y quizás es volver a la pregunta anterior de cómo llegaste, pero hay algo que me interesa mucho. En tus novelas anteriores hay siempre un tema por la dictadura chilena, por las violencias explícitas, las violencias domésticas, y tú tienes una formación en derecho, en abogacía, lo has ejercido. Uno de los textos precisamente contra el derecho hablas de ese texto del juez brasileño, que un poco volviendo al texto con el que iniciamos este capítulo, que tú tomas el chincol, él toma esos elementos naturales y recuerdas cómo se burlaban tus compañeros y los otros jueces. Me intriga mucho, y aquí en Paredro siempre ha sido un poquito una obsesión, cómo el derecho se comunica con la literatura, persiguen lo mismo a través de lenguajes diferentes. Hay un trabajo muy importante tuyo en derechos humanos, y este libro, Alía, tiene mucho que ver con derechos humanos, desde el lenguaje. ¿Nos cuentas un poquito cómo se configura eso? ¿En qué momento lo dejas o cómo te alimenta un instinto poético, me atrevo a decir, que puede perseguir esa idea de organizar legalmente el mundo? Es una pregunta que a mí me ha rondado hace muchos años, diría por lo menos 2 décadas, desde que era estudiante de Derecho. eh, y bueno, contaré la historia, digamos, o mi historia en este caso. Yo, al igual que tú, como que me contabas un poco tras las cámaras, provengo de una familia donde estudiar Derecho era de lo más común. O sea, tenía a mi abuelo que había sido abogado, un tío que había sido abogado, otros tíos que habían sido abogados, y yo decidí que quería ser abogada muy tempranamente, creo que movida, motivada, violentada por la historia de mi país. Piensa que yo nací en plena dictadura y que mis padres habían sido perseguidos por la dictadura, mi padre había estado preso, se habían ido exiliados, entonces muy tempranamente yo decidí que quería ser
abogada, pero no cualquier tipo de abogada, quería ser abogada de derechos humanos, ¿no? Y me metí, entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con ese objetivo y no me moví de ese objetivo en mis estudios, y entonces eso fue específicamente lo que yo estudié y en lo que me especialicé. Y sin embargo, cuando ya estaba en ese momento de la carrera de Derecho en que se torna muy burocrática, donde el lenguaje se tiende a clausurar, donde empieza todo un andamiaje más técnico que busca también la expulsión de otros que no comprenden este lenguaje, y aparece muy claramente que es un lenguaje del poder, ¿no? Que muchas veces busca justamente cristalizar el poder, y otras veces ha buscado, por cierto, una rebelión contra el poder. Me sentí de pronto muy incómoda por eso, y eso fue acompañado de una búsqueda que era literaria, ¿no? Y empecé a ir a muchos talleres, a entender que dentro de mí había una búsqueda que era distinta, y que el lenguaje del derecho se quedaba corto en esa búsqueda, ¿no? Era una búsqueda la mía más libre, era una búsqueda donde pretendía que el lenguaje llegara a lugares donde el derecho no podía llegar, ¿no? Entonces hubo ahí para mí un quiebre. Porque he sido siempre una persona bastante responsable, terminé la carrera, me titulé, juré como abogada, pero el mismísimo día que fui a la Corte Suprema y levanté la mano y dije, sí, prometo, ese mismo día me tomé un avión a los 23 años y me fui a Argentina en un pasaje de ida a un congreso de literatura a leer unos cuentos míos, a presentarlos, y ahí empezó esta otra ruta en serio, en que yo dije, es que realmente hay algo aquí en la literatura, una felicidad, también lo digo en esos términos, ¿no? Una felicidad, un goce y una búsqueda o un encuentro con un material más blando, más incierto, más escurridizo, que era el lenguaje literario, a diferencia de un lenguaje un poco más rígido, ¿no? Y más difícil de moldear, que era el lenguaje del derecho, y me encontré con que en un lado de pronto estaba una cierta tristeza, en el otro un goce, en un lado un modo de aproximarse al poder que tiene el derecho que a mí me resultaba incómodo y sospechoso, versus una relación con el poder que podía ser un poco más subversiva. Y no digo que siempre, porque tanto el derecho como la literatura pueden ser, por un lado, el derecho puede ser muy revolucionario, ha sido muy revolucionario por momentos, pero también por momentos ha sido tremendamente conservador, y la literatura lo ha sido también, ha podido romper moldes y ser muy revolucionaria también, y no me refiero meramente a contenidos, también formalmente, pero también ha podido ser muy conservadora, ¿no? Y meramente o restaurar o repetir modelos de sociedad muy conservadores. Pero a mí me pasaba que era un lenguaje con el que de pronto me sentía con la o sentía que tenía la potencia de explorar ámbitos que el derecho no podía explorar, y entonces ya me desvié, ¿no? Y sin embargo, pese a ese desvío, que parece como algo que donde el derecho quedó atrás, el derecho ha regresado una y otra vez a mis preocupaciones. En las homicidas es explícito, es abierto, es una investigación sobre casos criminales de mujeres que cometieron crímenes y una lectura feminista de esos casos, ¿no? Y de cómo el derecho busca castigar, pero también la literatura ha castigado, ¿no? Y ahí justamente está esa pregunta por la normatividad que puede tener el lenguaje. Y ahora en las otras hay una aproximación de vuelta también a esa pregunta, a la pregunta de la potencia por un lado, la impotencia del derecho en relación a varios temas. Por ejemplo, en relación al tema de Palestina, hay un ensayo donde me pregunto si acaso el lenguaje, y en particular el lenguaje del derecho, que buscó ser un antídoto contra las violencias del siglo XX, habló de la creación de cortes internacionales, de este acuñarse de dos conceptos, genocidio y lesa humanidad, y hasta qué punto esos conceptos se han desactivado, ¿no? Y el derecho se vuelve de pronto impotente, y de qué modo entonces es el lenguaje, ya no el lenguaje jurídico, sino el lenguaje propiamente tal, el lenguaje con su propia potencia, el que puede más que el derecho. Y por otro lado, vuelvo en uno de los textos, el que se llama Contra el derecho, a ese momento arremolinado que vivimos en Chile en el año 2019, 20, 21, 22, hasta estos ensayos constituyentes que en el caso de Chile fracasaron, y fracasó en particular el que yo también defendí en ese momento, y con la pregunta de qué pasó con ese lenguaje.
si acaso quiso demasiado, no pudo lo suficiente, y una y otra vez vuelvo también con esas preguntas a la literatura. Entonces, para mí son ámbitos donde el derecho le hace preguntas difíciles a la literatura y la literatura le hace preguntas difíciles al derecho y se van encontrando en esos roces a los que yo vuelvo una y otra vez. De hecho, diría que el último ensayo del texto, que es del libro, que es un ensayo que me costó mucho escribir, el de los trigger warnings, que se titula Advertencia solo palabras, es un ensayo donde esas preguntas sobre el poder castigador de las palabras están muy presentes en la reflexión de si los trigger warnings, que son estas advertencias que aparecen en las plataformas de video, si acaso son formas de censura o formas de protección, ¿no? Y en ese sentido la pregunta de si el lenguaje nos hiere es contestada por un lado desde la literatura y por otro del derecho. Así que para mí es una fuente de vaivenes sensibles y argumentales a los que retorno. A mí me parece fantástico pensar eso, Alia, porque exactamente leyendo muchos textos de las otras, y no necesariamente los últimos, ¿sabes? Sino incluso los primeros, los que arrancan desde la reflexión del yo, Gluck, el retrato, la palabra, la E, la incomodidad que nos da con la E cuando el amigue, etcétera. em, Me parece que es muy difícil leerlas sin pensar en esta influencia que nos estás contando y en esta injerencia que tienen necesariamente aquello que uno llama como la búsqueda de la justicia, entendiendo que cuando uno lee una novela hay una justicia de por medio y uno espera que haya una justicia rara, narrativa, y cuando no la hay, hay una incomodidad. Esto me lleva a una pregunta a la que te quiero hacer. A mí me invitaron el año pasado, uno de los mejores eventos en los que he tenido, que me invitaron a moderar un evento en el segundo encuentro nacional de la jurisdicción penal ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que estuvimos hablando frente a jueces de orden nacional bajo la pregunta, premisa, insinuación, si acaso la literatura les permitiría a los jueces impartir justicia de una manera más justa. Lo que era decirles, claro, ustedes se enfrentan en los casos de desplazamiento, masacres, violaciones, todo lo que ha tenido este país a lo largo de 40 años, pues la pregunta era, ¿qué tanto buscan ustedes esas explicaciones en las novelas? Porque lo que ustedes investigan desde un código jurídico, otros lo vivieron desde lo vivencial, y son experiencias y son cicatrices y son traumas que van a estar. ¿Qué opinas de esa pregunta? ¿Te parece una pregunta justa? ¿Crees que funciona? Deberíamos tener, este país es un país de poetas, digámoslo claramente, pero deberíamos tener jueces más letrados desde el discurso que ya dijiste, el literario, que llega donde el derecho a veces no llega. Ay, es una pregunta en la que he pensado muchas veces a lo largo de mucho tiempo y creo que eso hace que tenga distintas respuestas. Y que creo que estas distintas respuestas reflejan un poco el estado o el tipo de libro que escribí en las otras, donde los ensayos no buscan pontificar, sino explorar preguntas difíciles como esta, ¿no? Voy con una posible respuesta. Hace tiempo escribí un texto donde pensaba en la frase hacer justicia, ¿no? Y en el verbo hacer que lleva esa frase, ¿no? ¿Y qué es hacer justicia? Y pensaba en la diferencia entre libros y literatura que ha buscado explícitamente hacerlo y la diferencia entre que lo haga un tribunal. ¿Qué es ese hacer, no? ¿Qué se hace? El pan se hace, ¿no? Y la justicia tal vez se debiera hacer tal como se hace el pan, como de una manera muy concreta, de una manera material, y que los modos en que la literatura, en cambio, en ocasiones ha pretendido hacerlo, pasan por otros códigos, ¿no? Códigos que no son suficientes para hacer justicia. Quiero decir lo siguiente, hay un poder simbólico en un tribunal que dicta una sentencia que implica una condena en ocasiones, un reconocimiento oficial de los hechos a lo que la literatura no llega, ¿no? Y que en ese sentido es importante e irreemplazable la labor concreta de los tribunales. Pero a la vez, en países, y en esto voy a remitirme al mío, Chile, donde la literatura ha sido, o sea, donde la justicia ha sido tardía
o inexistente, por ejemplo, en muchos casos en el tema de derechos humanos. ¿Qué ha hecho la literatura? Los testimonios, por ejemplo, la literatura testimonial, ¿qué ha buscado hacer? Plantear aquí hay una verdad que no se ha reconocido, ¿no? Que han hecho grandes reportajes de investigación sobre la caravana de la muerte, previos a la dictación de ciertas sentencias. Han arrinconado a la justicia, decir, oigan, aquí, no miren lo que hemos hecho acá. Y en ese sentido ha tenido un papel de alimentar al aparato judicial de relatos, de palabras, de investigaciones, y en ese sentido de verdades, ¿no? Estoy hablando de no ficción. La ficción, por otro lado, se ha alimentado muchas veces de casos judiciales y ha ido con preguntas incluso más difíciles que las que logra plantear la literatura. Y pienso acá en una comparación que se puede hacer, me parece, por ejemplo, entre las literaturas de Chile y de Argentina a la hora de hablar de la dictadura. Y pienso en cómo se inciden, cómo se influyen, cómo se alimentan, cómo se rozan la literatura y el derecho, a tal punto que pienso que en países como Argentina, donde la justicia sí se implementó, donde, por ejemplo, Videla finalmente se murió preso, a diferencia de Chile, donde Pinochet se murió en su casa, esa diferencia simbólica, para mí, generó que en la literatura argentina haya habido respecto del tema de la dictadura mayor libertad, mayor desparpajo, mayor y menos peso, porque la justicia se estaba haciendo, ¿no? Se hizo a nivel simbólico y se hizo también a nivel jurídico. Mientras que en el caso chileno, donde hubo un pacto, donde todo fue más opaco, más lento, donde a nivel simbólico Pinochet terminó sus días en su casa, sin haber pasado tiempo preso, salvo la detención en Londres, digamos, que fue un momento, o sea, no fue producto de una condena, hizo que la literatura chilena fuese entonces también, tomase ese peso, ¿no? Tomase como esa posta y tuviera una cosa menos libre, ¿no? Porque como si le hubiese tocado un rol mayor respecto de esa justicia que no se impartió. Entonces son distintas respuestas para una pregunta que considero tremendamente difícil, pero donde sigo pensando que la literatura posee, se debe a sí misma, nos debemos a nosotras mismas como lectoras, como escritoras, una libertad y una relación con el lenguaje que no es de deber, ¿no? Y entonces a la pregunta de si la literatura debe hacer justicia, mi respuesta es no. A la pregunta de si las tribunales deben hacer justicia, mi respuesta es sí. Y la pregunta es normativa, ¿no? La pregunta es normativa y la respuesta es diferente. Y creo que se le pueden hacer esas preguntas a estos territorios, ¿no? Pero que la libertad, o sea, la libertad que posee la literatura es distinta de la libertad que posee el derecho. Exacto, y ahí sí estamos completamente de acuerdo porque no podemos decir que toda literatura tiene que buscar a lo justo, porque no es ese su Sería terreno para quitarle una nada. libertad, no, sería Exacto, quitarle una libertad a la literatura que la arruinaría, y exacto. que la volvería como un aparato funcional, como piezas de un andamiaje, y la literatura es y puede mucho más que eso. Ahora, que las juezas y los jueces lean más literatura para expandir su capacidad de conocer y de empatizar y de entender los problemas de manera mucho más profunda que lo que permite un documento judicial, eso por supuesto que sí, y qué duda cabe, ¿no? Pienso que sería magnífico que la, que los y las jueces lean los trabajos que ha hecho sobre literatura y justicia Philip Sands, o que ha hecho Emiliano Monge también con Las Tierras Arrasadas. En fin, hay mucho que tensiona esos discursos, pero me parece que la libertad, esa libertad con el lenguaje, es muy propia de la literatura. Exacto. Y sin embargo, dentro de esto que estoy completamente de acuerdo, siempre están estos, digamos, zonas de tensión, porque estamos de acuerdo, la literatura no puede buscar hacer justicia. Mas, sin embargo, cuando leemos una narrativa que le da voz a quienes fueron silenciados, que genera espacios que habían sido callados, sentimos una noción de justicia que finalmente la voz se escuchó, ¿cierto? Entonces es un doble movimiento que a mí me parece muy interesante, pero que tú tienes toda la razón, no podemos tampoco jugar a aterrizarlo y a cerrarlo. Ya para cerrar este primer bloque que tiene que ver con esto, Alia, te quiero preguntar una cosa. Aquí somos muy fans de Nona Fernández, de La Dimensión Desconocida, de Marciano, pero Nona nació en el 71, tú naces en el 83.
hay un tema muy importante para ti en tu obra, que es cómo vivimos la herencia de la dictadura y que, oye, estás hablando de Chile y Argentina frente a las dictaduras y me cuesta mucho trabajo no pensar en lo que va a ser Colombia, en el desarrollo de su literatura cuando ya todo un movimiento judicial y las leyes empiecen a llegar, y es lo que está pasando con la JEP, con todos los problemas que tiene, con el informe de la verdad, etcétera, etcétera. ¿Cómo sientes tú que temáticamente dialogan una obra como la tuya, en la que experimenta esto, y la de Nona, que ha visitado el archivo en la persona? Me refiero a Dimensión Desconocida, que es saberlo, y luego Marciano, que es ir a entrevistar. ¿Cómo crees tú que se establece un pacto, diálogo, comunicación? Yo tengo la sensación de que hay una constelación de libros y de autoras y autores eh, que, que se relacionan como justamente como esos hilos que parecen unir a las constelaciones, ¿no? Esos hilos que como titilan, perdón, y que forman parte de un todo en algún sentido. Por ejemplo, yo siento que La Resta, mi primera novela, que es el libro donde de manera más abierta, explícita, trabajo con ese material, y cuando hablo del material quiero decir como con el dolor heredado por una generación que no padeció directamente de la dictadura y que sin embargo tiene la herida. Sin entender del todo su causa, se vincula directamente con la obra de Nona, ¿no? Nona es tal vez la autora latinoamericana que han abordado de manera más insistente y en ese sentido de manera más completa esa herida desde distintos ángulos, ¿no? Desde trabajar con la figura del torturador, trabajar con las víctimas, trabajar con las niñeces, trabajar también en este caso con Ramiro, con el comandante Ramiro en Marciano, ¿no? La figura del guerrillero, del combate contra la dictadura. Y su obra, que yo he leído en su totalidad y que me gusta muchísimo y la admiro muchísimo, ha permitido, a propósito de la primera pregunta, abrir diálogos, conversaciones, incomodidades, dudas, zonas de rechazo y de empatía, que creo que son apasionantes, la verdad, y que han sido fundamentales para la literatura chilena, para la literatura latinoamericana, pero también para pensar el derecho chileno y el derecho latinoamericano. Y creo que un par de ensayos de este nuevo libro y sobre todo La Resta se dialogan con eso y nuestra diferencia generacional me parece irrelevante, en el sentido de que la dictadura chilena duró 17 años, por lo tanto es muy largo el periodo y nos cubre del mismo modo a distintos sujetos, ¿no? En su caso, por supuesto, ella vivió su adolescencia, sus primeros años de juventud dentro de la dictadura, y en mi caso no, fue la primera infancia, ¿no? Pero ese enrarecimiento que produce crecer bajo un régimen totalitario nos cruza a ambas y cruza de algún modo nuestra mirada, y creo que también cruza la relación con el lenguaje, en el sentido de una relación de sospecha con el lenguaje, porque el lenguaje puede también ser usado para los totalitarismos, ¿no? Claro, claro. Ale, ya entremos entonces en las otras, porque hemos preparado ya el terreno. Me gustaría preguntarte por el libro, pero en código de sus distintas partes, porque me parece que hay un juego entre estos títulos y hay una evolución. La primera parte, pero estoy aquí, la segunda es detonar el silencio, me parece una imagen preciosa. Tres, el desvelo de la lengua. Y creo que en estos tres hay un juego que tú estás haciendo del que parte, volvemos a ese fragmento que arrancas leyendo, que es cómo me concentro en el yo y cómo entiendo el yo. Normalmente tú habías trabajado con archivos, habías trabajado con ficciones, lo dices de nuevo en el texto, siempre lo había preferido así, pero acá te das el espacio de esa eclosión personal bajo la pregunta, la sospecha, pero también la afirmación. ¿Te fue muy raro? Porque además asumes unas estructuras y unos fragmentos que me parece que funcionan muy bien, porque el yo también es caprichoso y de repente tiene sus picos y no sus continuidades. Tus textos, la estructura de tus textos, sobre todo los de la primera y segunda parte, son textos cortos, al punto, que desarrollas una idea, una imagen y termina con la pregunta. ¿Te fue difícil o sencillamente fue liberador?
No, no fue liberador, no asumo que hay algo como terapéutico en la literatura, en el hecho mismo de por sí de trabajar, con el yo, como si ponerlo por escrito implicara sacar algo del interior y luego sanarlo. No tengo como esa pretensión ni de la literatura, ni fue lo que ocurrió en este caso. Fue más bien una necesidad de abordar ciertos temas y ciertas preguntas, que a mí, y cuando digo a mí, y vuelvo a la pregunta, ¿no? El yo, a mí a nivel sensible, a nivel intelectual, a nivel vivencial, me estaban incomodando, inquietando, moviendo. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué me pasa a mí con el lenguaje inclusivo? ¿Qué me pasa a mí con mi propia sexualidad, en relación a cómo nombrarla? ¿De qué manera... em, este yo que también se conforma, por otras, ¿no? Está también conformado por la pregunta por Palestina. Y provenían de dolores, de incomodidades, donde sentí que abordarlas intelectualmente, desde una abstracción, desde un lugar donde el yo se desvanecía, no me iba a permitir explorarlas en profundidad, esas inquietudes, ¿no? Y lo que quería yo era eso, como, ¿qué son estas preguntas, ¿no? En este tiempo difícil, violento, opaco, ¿por qué me importa volver a este tema que a tanta gente le incomoda tanto, ¿no? Lo del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Y ese yo entonces fue imprescindible como una forma del pensamiento situado, que es otra manera de decir, este es un libro de pensamiento sobre, como de reflexiones sensibles, de reflexiones que en ese sentido, cuando digo sensibles, digo me atraviesan, y cuando digo digo mi cuerpo, ¿no? Y ese yo entonces era fundamental para pensar. Porque esta división mente-cuerpo, tan cartesiana, es muy artificial, ¿no? Y necesité de esa integración para poder pensar estos temas. Pero, y aquí viene el gran pero, no es un yo, o más bien el objetivo de estos ensayos o la búsqueda de estos ensayos no es el yo. El yo no es el objeto de estudio, el yo no es al lugar al que quiero llegar, mi propia biografía no es el hallazgo, sino que es más bien un territorio para atravesar el propio yo es un lugar que yo atravieso, es un lugar movedizo, es como un pantano en ocasiones, para poder pensar también en estos temas, ¿no? Y por eso digo que es un yo mutante, es un yo que se ubica a veces en el centro, otras veces en el rabillo del ojo, otras veces es lo que el ojo ve y no ve. Por eso ese texto con el que abro, ¿no? Sobre el estrabismo. O sea, ese es un buen ejemplo. Y yo fui una niña con estrabismo y sin embargo, el objeto de ese texto que abro pensando en el estrabismo no es para pensar en la niña estrábica, es para pensar qué vemos cuando las imágenes no son exactamente lo que está ahí, ¿no? Cuando las imágenes se superponen, se vuelven confusas. Entonces em, es un yo movedizo, es un yo escurridizo, es un yo que no es... no me interesa en sí mismo, sino como zona para pensar este momento, este tiempo, este mundo, pensarme también a mí en este mundo y a través, en ese yo, un nosotras y unas otras, ¿no? Por eso también el título, porque esas otras, esa otredad está también en ese yo, en una incapacidad de terminar de cerrarlo o en un rechazo a hacerlo, ¿no? Como simplemente a dejar la otredad para que permanezca en el yo también. Hay algo que mm, visitas en tus textos y es esa habilidad o digamos como esa condición de que ya que hablas del estrabismo no solo vemos con los ojos, sino que vemos con las palabras que tenemos a disposición nuestra. La realidad es lo que las palabras que tenemos y usamos pueden definir. Y eso es muy importante, la importancia de ese segundo, precisamente del segundo texto, ¿cierto? El de algo que decir y tantos otros en los que estás reflexionando sobre eso. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, Ali, a ver tú cómo la sientes. El otro día estaba hablando con un amigo, ya es absolutamente normal que la generación de texto de ChatGPT de la IA, lenguaje LLM, y nos poníamos a pensar en cómo mucha gente está generando textos y palabras que son resultados de un prompt, mas no son palabras y conceptos que hayan pasado a través suyo, desde el cuerpo, desde la mente, casi como si la IA nos estuviera estableciendo una especie de separación entre ese yo
y la palabra que encarna el pensamiento, que es otra imagen que creo que tú has utilizado. ¿Esto lo ves como un riesgo, como una posibilidad o definitivamente nuestra relación con las palabras va a cambiar? Sé que esto no quiero sonar ni aterrador porque creo que cada cosa hay que verla en su contexto y cuando uno dice es la debacle de la lengua, no, tampoco, creo que se abren espacios, pero no podemos negar que el modelo LLM llega después de que las redes sociales también vaciaron palabras por completo. Te voy a decir una, sencillamente, la palabra paz en Colombia es una palabra que se perdió. Es una palabra que se le extrajo todo lo que tenía y ya significa otra cosa. ¿Cómo ves tú este momento actual frente a eso, frente a la manera como hablamos? ¿Se abren posibilidades? ¿Hay transformaciones? ¿Te preocupa? ¿O sencillamente es el devenir que nos tocó? Que es una pregunta bien difícil. Voy a empezar con un desvío sobre la palabra paz y la frase clausurada que usaste recién, como es una palabra que se perdió, ¿no? Y pienso en otra palabra, en la palabra libertad, ¿no? Y cómo la palabra libertad también ha sido como cooptada y resignificada por parte de grupos de ultraderecha, ¿no? Que se la han apropiado y entonces parece haberse perdido, entre comillas, también esa palabra para el campo discursivo de quienes somos adversarias de esas corrientes de ultraderecha. Y pienso que las palabras nunca se pierden. Como para empezar con una idea un poco más combativa respecto del lenguaje y también un poco más, que nos otorga un poco más de agencia, para pensar que las palabras se pueden recuperar una y mil veces, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la propia palabra queer. La palabra queer, una palabra anglosajona que en su momento significaba simplemente lo raro, ¿no? Para referirse a los sujetos, a las personas homosexuales. Esa palabra luego era usada como un insulto, como alguien que era queer y era raro y por lo tanto era peor, ¿no? Y luego esa palabra es reivindicada como para justamente nombrarse con orgullo como un colectivo, porque además siempre se tiende a nombrar como de manera más amplia. De manera reivindicatoria. Entonces las palabras, pienso yo, no se pierden porque las palabras están vivas, ¿no? Cambian de significado, cambian sus bordes, cambian sus sentidos, ¿no? Eso como una primera reflexión, justamente para estar pensando así contigo, en colectivo, en este momento, en que el lenguaje está adoptando este otro camino, ¿no? Y que creo que es una reflexión que es importante es tener sin clausurarla de antemano, o sea, sin que se nos caiga la peluca de antemano y decir, esto es el horror total, hay que botarlo a la basura, este momento ya está sucediendo, hay que pensar en este momento, me parece importante que lo pensemos en conjunto. Si somos lenguaje, aquí va mi reflexión más filosófica sobre este punto. Si somos lenguaje, como dice Judith Butler, ¿no? En el epígrafe que yo cito en el inicio de este libro, ¿no? ¿Cómo no nos van a herir las palabras si necesitamos del lenguaje para existir? Dice Butler, ¿no? Entonces asume la premisa de que necesitamos del lenguaje para existir. Voy con la segunda pregunta sobre esto. ¿Existe algo entonces por el solo hecho de ser lenguaje? ¿No? Entonces, existe esta inteligencia artificial, es un ente por el hecho de ser lenguaje, o en realidad eh, es algo distinto, ¿no? ¿Y qué es? Yo no soy una usuaria activa de la inteligencia artificial, pero he ido para entenderla, para saber qué es lo que logra hacer. Me parece un momento difícil de desentrañar, opaco. Me preocupan, por supuesto, como a muchas personas, muchas cosas sobre la inteligencia artificial. Me preocupa la pereza que pueda producir, que pueda como acortarnos caminos cuya longitud es la vida misma, ¿no? Es como la experiencia misma. El otro día le di un ejemplo a unos estudiantes de la carrera de historia que parecían y me dio la sensación de que estaban apabulladas por la existencia de la inteligencia artificial, porque entonces sentían que el lugar de ellas como historiadoras e historiadores había desaparecido. ¿Qué podían aportar si ya todo estaba hecho, toda la investigación estaba hecha, todo se podía hacer con un clic, ¿no? Y entonces me sorprendió que tuvieran esa actitud y yo les hablaba del proceso, ¿no? No de Kafka en este caso, del proceso de investigación como tal, ¿no? Del proceso de escritura como tal y de lo que ocurre, lo sorprendente, lo extraño que ocurre con los caminos cerebrales
cuando nos entregamos a ese proceso, ¿no? Y de cómo un proceso simplificado nos puede llevar a obviar, a no indagar en tal vez las preguntas más interesantes que son las que ocurren en el proceso. Entonces puede que la inteligencia artificial sea una herramienta más. Mi preocupación es que sea considerada como la única herramienta, ¿no? Otras preocupaciones que a mí me invaden es de qué modo esta inteligencia artificial, que puede hacer cosas que antes nos tomaban años, en segundos, ¿no? Lleva de la mano como una exigencia de hiperproductividad terrorífica para, por ejemplo, yo no estoy dedicada al ámbito académico, pero aquellas personas que están hoy en el ámbito académico, que antes podían escribir un paper por año, que ya podemos entrar en la discusión de los papers y su nefastitud, ¿no? Pero que podían escribir un paper por año, ahora pueden escribir 30, ¿no? Porque resulta que la máquina puede generar esta producción. ¿Qué es esa exigencia de producción ya fuera de lo humano? Creo que nos impone y nos lleva a preguntas desde las filosóficas, por ejemplo, esta sobre la entidad de la inteligencia artificial, hasta la importancia de los procesos y de en qué medida somos también esos procesos. Eh, para quienes amamos la escritura, la literatura en general, leer, pero también escribir, lo que ocurre en ese momento preciso en que estás escribiendo un párrafo y algo ocurrió con la palabra que pusiste, que te disparó a una palabra siguiente y eso a otra imagen y eso a otra más, que es único, y que el goce que produce, la sorpresa, el asombro, el estado de descubrimiento, la fuga del tiempo que esos momentos de concentración producen son irreproducibles por la inteligencia artificial. Y me parece que ahí hay algo de lo humano a lo que no hay que renunciar, así como no hay que renunciar a la palabra paz. No, estoy de acuerdo contigo. No, no, no vamos a renunciar, aunque tenga una pátina muy grande, se haya politizado y todo, tienes toda la razón en matizarlo, pero sí es cierto que estamos sujetos a estas transformaciones de la palabra. Y con esto se nos acabó el tiempo, Ale, pero quiero cerrar con una cosa. Estas transformaciones de la palabra también implica lo que transforma la escritura de un libro y precisamente en tu epílogo hay unas frases muy bonitas con las que quiero cerrar. Dices, los libros casi siempre son totales y parciales, inmensos e insignificantes, llenos de ilusión y decepción. Son tendenciosos, abiertos y cerrados, muchas veces inclasificables. Esta carga con mis defectos revela algunas obsesiones y me acompañó mudo y paciente hasta que, sin querer, le abrí la puerta. Celebro mucho, Ale, con esto quiero terminar, una escritura que se enfrenta a este yo, a este pensamiento, no para certificar sus certezas, no para ordenar el mundo, porque es que muchas veces hay que desordenarlo. Hay un verso de Apollinaire, quiero perderme para finalmente encontrarme. No, debemos romper y creo que hay un instinto de conexión con lo vulnerable, con lo intuitivo, que a mi juicio, la presencia de la IA lo que nos debería llevar es a escribir más textos en el modo que tú lo haces acá, porque es conectar con lo humano y recuperar la palabra desde adentro, no desde el algoritmo. Sí, y para mí también este fue un libro que me permitió descubrir algo que yo no había entendido sino hasta ahora, que es que la escritura de ensayos en particular puede ser una escritura de la incerteza, de la duda, de no pontificar, sino de explorar en el propio lenguaje preguntas difíciles sobre temas que son difíciles. El tema del lenguaje inclusivo, el tema de Palestina, el tema de la censura previa o no, ¿no? El propio tema de la inteligencia artificial que estás abordando. Yo creo que habitaba el siguiente error. Yo pensaba que para poder escribir sobre esos temas tenía ya que tener una posición asumida, ¿no? Un sí o Mm. un no, ¿no? ¿Cuál era mi posición sobre tal tema y cuál era? Y de pronto me encontré con que respecto de distintos temas había un vaivén, había una incomodidad, ¿no? Había una duda, ¿no? Una vibración y que se puede escribir desde ahí y que es más difícil, sin duda, ¿no? Es más difícil porque implica una apertura, una zona también del no saber, pero que esa zona del no saber conduce a preguntas y por lo tanto a una variedad de respuestas, desde lo sensible, desde las citas, desde lo que dijeron otros hasta la cuestión más perceptiva, ¿no? Que abre el campo de conocimientos a terrenos que yo no esperaba descubrir. Y en ese sentido, este es un libro que a mí
me enseñó muchísimo sobre el lugar desde el cual escribir, ¿no? Un lugar que no busca pontificar, que busca preguntar, un lugar donde intento también salir de esa O, la O de las Claro. dicotomías. Y por eso ese párrafo que leíste, que dice que puede ser, un libro puede ser inmenso e insignificante al mismo tiempo. Así como también hay momentos en la vida en que podemos ser felices e infelices al mismo Cierto. tiempo, ¿no? Y buscar esa zona de contradicción incluso me resultó tremendamente expansivo, interesante, difícil. Y creo que ese es el lugar en el que más aprendí en la escritura de este libro. A mí me parece, y esto para la audiencia, creo que es un libro, los ensayos, alias, son completamente orgánicos. ¿En qué sentido? En que difuminan esa primera barrera con la que dijiste de Judith Butler, mente-cuerpo. No hay tal cosa como una separación mente y cuerpo. Narración lo dice así. Ves un retrato, te impactas, vuelves a casa y en casa aparece de nuevo el retrato. ¿Qué es lo que tiene esta imagen que se me aparece dentro de y que mi cuerpo lo trae y que tengo las palabras, o a veces no, para poder referirme y atraparlo? Para la audiencia hemos estado hablando con Alia Trabuco Serán sobre este libro que es nuestra gran recomendación de hoy, ensayos, pero también novelas, por supuesto, como es Las Otras, publicado por Editorial Lumen, una serie de ensayos que ya han escuchado cómo se mueven entre la sensibilidad, entre el lenguaje, entre la filosofía y el derecho, pero que nos recuerdan precisamente eso, el esfuerzo que supone encontrar la palabra y hacer lo que se pueda hasta llegar. Alia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada, Camilo, muy contenta de hablar contigo y muchísimas gracias por la lectura de este libro también. No, a ti gracias. Esperamos que puedas volver a estar por acá siempre que quieras. Y ustedes ya saben qué hacer. Las otras, Alia Trabuco, serán que sea su próxima lectura. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.